El dolor y el sufrimiento desaparecerán. Los tumores no operables desaparecerán. Los ciegos verán y los lisiados caminarán. Estas son las promesas de la cura milagrosa. Crean y se curarán. Recibirán milagros que jamás han recibido en su vida. Quiero que miren a este hombre. Ha estado lisiado por 10 años. Lo que el Señor hizo hoy por mí es un milagro. Me curó. Cuando los médicos y la ciencia moderna fallan, millones de personas en todo el mundo recurren a ayuda inverosímil, improbable y a veces bizarra. Los tratamientos que se llevan a cabo aquí provienen de esta medicina del futuro. Los curadores por la fe se presentan de muchas formas. ¿Pueden aquellos que prometen curas milagrosas realmente materializarlas? ¿Cuáles son las consecuencias si fallan? La gente deja de tomar su medicación y en muchos casos muere. Desde Lourdes a Brasil, a milagros estilo Hollywood. Examinamos la evidencia en la encrucijada de la medicina, los milagros y la magia. ¿Es esto real? Curas milagrosas. Este hermoso lugar en el sur de Francia es uno de los más visitados en el mundo. Algunas personas lo llaman el Reino Mágico, con su castillo de cuento de hadas, su bella basílica coronada en oro y sus calles bordeadas de negocios de recuerdos. Sin embargo, no es Disneylandia, y los visitantes que aquí se agolpan no son turistas comunes. La mayoría llega impulsada por la esperanza, o están totalmente desesperanzados. Están buscando una cura milagrosa, la posibilidad de que una enfermedad incurable desaparezca de pronto a despecho de la ciencia moderna, y este es su último recurso. Algunos esperan la intervención divina, otros a los modernos predicadores televisivos y otros a los bizarros rituales sanadores. De acuerdo a encuestas recientes en los Estados Unidos, el 84% de los adultos cree en milagros. Quizás por esto es que se agolpan en el famoso santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en la capital de los milagros del mundo. Los millones de personas que acuden a este lugar están inspirados en historias como la de Ana Sant'Agnello de Salerno, Italia. En 1952, Ana estuvo gravemente enferma. Sufría de un problema cardíaco que le dificultaba respirar y hacía que sus piernas se hincharan tanto que no podía caminar. La misma enfermedad ya había matado a sus hermanos. Ella fue a Lourdes como último recurso, pero cuando llegó allí ante el sufrimiento que vio a su alrededor, se olvidó de su dolor. Ahora, a los 95 años, Ana recuerda su visita. Había una madre con su hijo ciego de 5 años. Apoyaron la mano del niño sobre la mía cuando yo sostenía el rosario y lloraban, pero no sabían rezar, por eso se sentaban a mi lado. Luego, cuando tuvimos que pedir el milagro, dije: Señora mía, Virgen Santa, ¿cómo puedo pedirte un milagro cuando ves a toda esta gente a mi alrededor? Algunos dicen que la magia de Lourdes baja de la montaña en el agua de manantial que brota de la gruta, la cueva donde el agua apareció por primera vez hace casi 150 años. Cuando Ana llegó a Lourdes, no la dejaron entrar en el agua por varios días porque los empleados temían que eso la perjudicara, pero ella insistió. No podía moverme. Me sumergieron lentamente. Me tomaron por debajo de mis brazos y mis piernas no se movían. Ana sintió una súbita sensación de calor en su pecho después de bañarse en el agua. Luego, para su asombro, sus pulmones se despejaron y sintió que sus piernas se movían. Sentí que la inflamación cedía. Oh, señora mía, ya me has oído. No tengo más edema, no hay sangre en mis piernas. Mucha gente dijo que recibí el milagro porque fui generosa.
La increíble historia de Ana es fuente de inspiración para muchos. ¿Hay entonces un poder más allá de la ciencia médica que puede curar una enfermedad terminal? La necesidad de curas milagrosas es un fenómeno mundial. Los proveedores pueden encontrarse en los lugares menos pensados, como en la capital del mundo cinematográfico, Hollywood. Es domingo y los fieles se han reunido aquí en Sunset Boulevard para unirse a la cruzada milagrosa itinerante del reverendo Leroy Jenkins. Creo en milagros. He recibido algunos. Necesito una puesta a punto y lo estoy esperando. Este es el teleevangelismo del siglo XXI, donde la promesa de una cura milagrosa se presenta con todas las luces y la acción de un show de Las Vegas. Afortunadamente el Señor hoy va a darme sangre nueva y todo lo que necesito. Lo estoy esperando. Los miles de personas que han venido aquí esperan que Leroy Jenkins los acerque a Dios y haga posible lo imposible. Démosle la bienvenida a Los Ángeles por primera vez en 30 años al reverendo Jenkins. Leroy Jenkins es un hombre de orígenes humildes que nació en una carpa de reanimación en Atlanta, Georgia, hace más de 40 años. Estuvo predicando y desempeñándose desde entonces. Cuando no está en la ruta llevando a cabo cruzadas milagrosas, transmite para más de 100,000 televidentes por día. Lo hace el poder de Dios en nombre del poderoso Jesús. Alabado sea el Señor. Sostiene que los milagros suceden con frecuencia en su ministerio. Creo absolutamente. De hecho, hay gente que todavía me cuenta que hace 40 años fue sanada y aún concurre. Reverendo Jenkins, sé que usted es un hombre de Dios. Usted curó a mi hija de cáncer. ¡Aleluya! ¡Cáncer! Sí, creo que miles de personas se han curado. Gracias a su fe, Dios está con usted. Shirley LaGrone vino a la cruzada del reverendo Jenkins por primera vez en su vida. ¿Necesita purificar su sangre? Sí, así es. Se lo dijeron los médicos, no Leroy Jenkins. Shirley realmente padece de diabetes. Sin embargo, el reverendo Jenkins siente que necesita purificar su sangre. Él sabía de qué hablaba. Hablaba de mí. Y tiene la solución. Quiero que beba esto. Contiene lo que yo llamo agua milagrosa. Se me critica por esto, pero no me importa. Esta pequeña cantidad de agua es solo para darle una oportunidad a alguien, para liberar su fe. Quiero que penetre en cada parte de su torrente sanguíneo y purifique su sangre ahora mismo por el poder de Dios en nombre de Jesús. Usted es una persona ya sanada. ¿Alguien dice amén? Fue un milagro. Fue un milagro. Según Shirley, el agua le produjo un hormigueo en su cuerpo. Jenkins mismo niega que el agua tenga alguna propiedad especial. Esta agua no cura ni a un sapo. No cura a nadie. Solo calma su sed. Obedecer a un hombre de Dios es lo que abre la puerta. No obstante, el agua es un bien preciado. ¿Cómo se encarga esa agua? ¿Cómo se obtiene si se quiere comprar más? Bebí lo que él me envió y siento que mis pulmones están mucho mejor. La necesito. Me da vida esa agua. En las cruzadas hay una activa venta de agua. Las botellas se colocan en cajas. Jenkins también ofrece botellas gratis a sus espectadores y despacha aproximadamente 3,000 por día. Pienso que los milagros son Dios. Realmente pienso así. Yo no puedo curar a nadie. ¿Me escuchan? Ocurre por el poder de Dios. Amén. Alguien dice alabado sea el Señor. El reverendo Jenkins asegura que es un instrumento de Dios a través del cual se toca y se cura a los fieles. Pero para la gente que busca una solución más exótica, hay otra opción. Muchos enfermos y moribundos vienen a Abadiânia, Brasil, a ver a João Teixeira de Faria, también conocido como Juan de Dios.
Joao asegura poder canalizar a los espíritus de médicos y santos muertos. Estas entidades lo guían a través de cualquier operación o tratamiento que recomienden. Se les pide a los fieles que se vistan de blanco para que la energía del mundo espiritual entre en sus cuerpos con facilidad. Joao no tiene ninguna preparación médica y dejó la escuela cuando tenía alrededor de 9 años. Es un médium con facultades especiales que no recuerda qué ocurre cuando canaliza a los espíritus. Sin embargo, aunque a primera vista esto parezca peligroso, hay gente que cree en Joao. A Matthew Ireland se le diagnosticó glioblastoma multiforme, tumor cerebral grado 4 inoperable. Tuvo que soportar tratamientos de rayos que lo debilitaron y un dolor insoportable. Cuando dejé el hospital, el doctor dijo, hay un 2% de posibilidades de que esté tan bien como está o mejor en un periodo de 12 a 16 semanas. Entonces respondí, de acuerdo, acepto ese 2%, es bastante. Puedo ser parte de ese 2%. Tenía la energía, la actitud mental de vivir. Me dicen, vas a morir, pero yo no tengo que creerlo. Después de meses de rayos y tratamiento de quimioterapia, Matthew se dio cuenta de que la terapia convencional no tenía buenos resultados. Tomó un avión y vino a Brasil, donde se entregó a Joao. Hoy, 2 años más tarde, Matthew está luchando. Nunca me sentí tan bien en mi vida. Juego al fútbol, hago caminatas todos los días y me siento fantástico. Estoy muy bien. La gente de todas las culturas creyó en milagros por miles de años. Los milagros y los hacedores de milagros se encuentran en las principales religiones, desde el Islam al judaísmo, budismo e hinduismo. Hasta el cristianismo se basa en un milagro, la resurrección de Cristo. Según el diccionario Webster, un milagro es un hecho extraordinario que manifiesta la intervención divina en asuntos humanos. Aún hoy en día, sondeos de opinión en los Estados Unidos normalmente demuestran que el 90% de los encuestados creen en Dios y el 84% cree que Dios hace milagros. El mero número de gente que viaja a Lourdes lo demuestra. Pero, ¿cómo llegó Lourdes a ser tan importante? Todo comenzó en 1858, cuando Bernadette Soubirous, una campesina de 14 años, comenzó a ver apariciones en la gruta. En un periodo de 5 meses, había visto 18 veces a la Virgen María. En una de sus visiones, María le dijo que se lavara en el manantial, que apareció solo cuando Bernadette cavó para encontrarlo. La gente del lugar siguió a Bernadette a la gruta con la esperanza de ver a la Santa Virgen y empezó a correr el rumor de que el agua tenía poderes curativos. A pesar de la oposición de los escépticos, se construyó una capilla sobre la gruta en 1862 y la gente ha peregrinado a Lourdes desde entonces. Vienen a beber y a bañarse en el agua del manantial, que parece dar origen a milagros. En 1905, el Papa Pío X solicitó un proceso formal para convalidar los milagros, por lo que la oficina médica en Lourdes estableció lineamientos estrictos. Todavía investiga pedidos de curación supervisados por el Dr. Patrick Thillier. Para que un milagro se reconozca, la comunidad médica debe conocer la enfermedad del paciente, la cual debe ser incurable y su recuperación debe ser inmediata y permanente. No se aceptan regresiones ni remisiones. La cura debe ser inexplicable por la comunidad médica, lo que significa que tiene que ser inmediata, sin tiempo de recuperación, algo que nunca vemos en medicina. El Dr. Thillier ha estado aquí durante 8 años y examina aproximadamente 50 casos por año. Sin embargo, los milagros son un asunto serio, por lo que el Dr. Thillier remite los casos más importantes para una revisión adicional. Luego, un comité médico internacional de 20 médicos de todo el mundo lo revisa y debate. A menudo se toman años para decidir si la ciencia puede explicar la cura en cuestión. Anna Santaniello fue una de esas personas que pasó por este proceso. El doctor Domenico Della Porta de Salerno revisó su caso. La señora Santaniello sufría en esos años, entre los 40 y 41 años de edad, de una seria enfermedad. Su enfermedad cardíaca le causaba serios problemas respiratorios e hinchazón en sus piernas.
La llevaban en camilla. Esta no es una patología que la medicina pueda curar. El único tratamiento es quirúrgico. Si imaginamos una cirugía de corazón en 1952, la señora Santanielo estaba destinada a morir. El comité de expertos llegó a la conclusión de que la recuperación de Ana era inexplicable. Cuando esto ocurre, depende del obispo local declarar la cura milagrosa. En el caso de Ana Santanielo, esto llevó casi 50 años, pero su caso fue finalmente declarado un milagro por el arzobispo Gerardo Piero. Estábamos seguros de estar ante una cura total, instantánea y rápida, que las leyes de la ciencia no pueden explicar. Son los casos como el de Ana los que hacen que los fieles sigan viniendo a Lourdes, gente como Peta Guy Bellas, de 16 años, de Jamaica. Sé que tengo una enfermedad incurable, por lo tanto solo deseo que cuando entre en el agua me cure. Tengo artritis reumatoidea. Es realmente dolorosa. A veces le he pedido a Dios que me libere de esta enfermedad. Peta Guy llegó aquí hace 3 años y se bañó en el agua sin esperar una cura. Sin embargo, volvió a casa sintiéndose diferente. Cuando volví a casa, sentí que algo había cambiado en mi vida, porque solía estar medicada y ahora no lo estoy. Creo que el baño me cambió. Como muchos otros que viajan a este lugar, Peta Guy se inspira en la niña que descubrió las aguas. El santuario de Nuestra Señora de Lourdes es el santuario católico de curación más grande y más conocido. Desde que la primera capilla se construyó sobre la gruta descubierta por Bernadette, el santuario ha crecido, ocupa 128 acres e incluye 22 lugares de veneración, un equipo de aproximadamente 300 personas y un presupuesto de más de $23 millones americanos. Así como creció el santuario, también lo hizo el número de peregrinos. En 2002, el número oficial excedió los 6 millones, con un estimativo de 80.000 peregrinos enfermos o discapacitados. No obstante, después de 144 años, solo hubo 67 curas oficialmente reconocidas. Joe Nickel, un investigador de fenómenos paranormales y autor, tiene una teoría sobre estas cifras. Tan poca gente se cura en Lourdes que no es sorprendente. En realidad, la mayoría de la gente que concurre a Lourdes no se cura. Podríamos asegurar, si fuéramos malintencionados, que toda la gente que vuelve a su casa luego muere. Pero no es eso lo que decimos. Nosotros estamos interesados en aquellos casos que parecen imposibles de resolver, y entonces los planteamos. Sin tener en cuenta si esto es verdad o no, los milagros de Lourdes reconfortan a aquellos que los necesitan. Sin embargo, hay gente que va más allá en este mundo espiritual. En Abadiânia visitan al médium Joao, que practica el espiritismo en la casa de Dom Ignacio. Joao afirma poder canalizar los espíritus de sanadores muertos, un grupo de 30 médicos y santos muertos a los que se denomina las entidades. Con la ayuda de traductores, los pacientes escriben sus dolencias y esta ficha pasa a Joao. A veces receta hierbas o baños de cristales o indica al paciente más meditación. Curiosamente, solo habla portugués, sin importar qué entidad esté en su cuerpo. La entidad lo guía a través de cualquier operación o tratamiento que recomiende. Las personas dispuestas a someterse a una cirugía pueden optar por un procedimiento visible o invisible.
Las cirugías visibles incluyen hacer cortes superficiales en el abdomen o en el pecho, raspar los globos oculares e insertar un instrumento quirúrgico en la nariz. Estas operaciones pueden considerarse simbólicas, ya que se aplican a una multitud de enfermedades que no tienen necesariamente nada que ver con la visión, los canales nasales o el abdomen. Sin embargo, Joao explica que la cirugía visible no es para todos. Esto es para los que no creen en el poder de Dios, porque las operaciones son todas espirituales y las llevan a cabo espíritus buenos que vienen de Dios y por Dios mismo. Pero hay otra opción, la cirugía invisible. Para llevarla a cabo, los pacientes ingresan en una habitación especial donde meditan con sus manos sobre la parte del cuerpo enferma, mientras Joao canaliza a una entidad. Durante los próximos 40 días deben evitar los pimientos picantes, el cerdo, el alcohol y el sexo. De otro modo, la cirugía no surtirá efecto. Paul Herlihy vino a Badiaña hace aproximadamente un año, después de que se le diagnosticara esclerosis múltiple. Se le han practicado muchas cirugías invisibles. Estuve aquí durante 6 meses y no sentí nada, ninguna energía, nada de nada. Un día estaba en mi casa y de pronto comencé a sentir como cortes atravesando mi vientre. Alguien desgarrándome. Esa sensación subió hasta mi corazón y es allí donde se encuentra ahora. Paul cree que la energía que Joao canaliza en la habitación lo está curando. Siento que hay cosas que me rodean que no puedo ver. Me asusté al principio cuando comenzó a ocurrir el año pasado. Después simplemente me acostumbré y se volvió normal. Es en parte como la frecuencia de un televisor o de una radio. Simplemente siento que hay alguien ahí cuidándome. Paul dejó su casa en Inglaterra y se mudó a Badiaña, donde permanecerá por 2 años. La medicina moderna tiene poco que ofrecerle. Además de sentarse en la corriente, se les indica a los pacientes beber agua bendita, comer una sopa a mediodía e ingerir la hierba pasiflora, también conocida como flor de la pasión. ¿Tiene propiedades curativas? Jessie Ireland administra la farmacia y ella es responsable de comprar la hierba. Se trata de la misma hierba, pero las entidades escriben acerca de cómo quieren que sea esta matriz, una especie de medicación para todo tipo de enfermedades. Luego se convierte en medicación para el dolor de cabeza, para el cáncer, para todo. Es muy interesante. Esencialmente es una cura simple. Puede emplearse en cualquier estado. Jessie y los visitantes de la casa creen que los espíritus de los muertos usan la hierba para ayudarlos a curarse, y algunos van más allá. Los tratamientos que se llevan a cabo aquí se originan en esta medicina del futuro. Por eso nos traen estos tratamientos aquí y ahora. Creo que las entidades impregnan las hierbas con una energía para cada persona en particular. Y es simplemente una manifestación material de esa energía que podemos tomar con agua, el agua bendita, 3 veces por día. A diferencia de Lourdes, no hay cifras oficiales para calcular cuánta gente ha visto a Joao en los últimos 47 años, ni cuántos se curaron. Sin embargo, cientos de personas llegan a la casa cada semana. Y como en Lourdes, la gente viene de todas partes del mundo. No se cobra para ver a Joao, pero la casa acepta donaciones y vende el agua, las hierbas, CDs, libros y de vez en cuando camas cristalinas para cubrir costos. ¿Por qué entonces, solo con evidencia anecdótica y sin pruebas de curaciones, la gente busca que la cure a alguien sin antecedentes médicos que afirma que canaliza a los muertos y raspa globos oculares? El doctor brasileño William Cardoso cuestiona los métodos de Joao. Estoy totalmente en contra del chamanismo, absolutamente en contra de la charlatanería. Pero esto no es una cuestión médica, es un tema para abordar desde una perspectiva judicial. De hecho, demandaron repetidamente a Juan de Dios por práctica ilegal de la medicina.
Hasta la fecha, se rechazó la mayoría de los casos y João volvió a Abadiânia para continuar canalizando y, como él cree, curando. Pero Joe Nickell no está de acuerdo con este sanador. Hay dos clases de gente como él. Una clase no tiene poderes curativos, pero cree que sí los tiene y los llamamos propensos a las fantasías. El otro tampoco tiene ningún poder curativo. Saben que es así y los llamamos charlatanes. Algunos son un poco de cada clase. João no afirma practicar la medicina ni haber curado a nadie. Mejor dicho, dice que es un medium, una herramienta en manos de un ser superior. En estos 47 años de mi misión no he curado a nadie. Los que curan son Dios, los buenos espíritus y la fe de la gente. Pacientes como Matthew y Paul no pueden explicar el éxito de João, pero ambos son fervorosos creyentes. Entonces, ¿qué pasa en Abadiânia? En mi tercera semana aquí, conocí a mi esposa. Nos enamoramos inmediatamente y eso es lo que cura aquí. Es el amor, el amor. ¿El amor y la fe nos abren la puerta a curas sobrenaturales? ¿O la explicación para estas historias de curación yace en la misma mente humana? Para aquellos que creen en Dios, las plegarias son una buena forma de demostrar su fe. Las personas a menudo rezan por los enfermos y se cree que ello tiene influencia sobre la recuperación del paciente. ¿Pero son efectivas las plegarias realmente? ¿Y se puede comprobar esto? Muchas personas han tratado de hacer esto. Los estudios acerca de la eficacia de las plegarias se duplicaron en los últimos 10 años, pero los resultados están inconclusos. Un artículo publicado en el American Herald Journal en el año 2006 hace un detallado estudio de plegarias mediadoras en grupos de pacientes con bypass cardíaco, pero los autores concluyen que las plegarias intercesoras no resultan eficaces desde el punto de vista médico. Esther Sternberg, médica investigadora y autora del artículo, revisó el estudio. No había diferencia en los grupos por los cuales otros rezaban y aquellos otros por los que nadie lo hacía. En realidad, los pacientes que sabían que otros rezaban por ellos desarrollaron más arritmias cardíacas. Se puede suponer que la creencia de que ellos necesitaban las plegarias podría haberlos hecho sentir más ansiosos. Los críticos de estos estudios y de otros similares aseguran que comprobar el resultado de una plegaria es una tarea imposible, de modo que quizás no sea posible demostrar científicamente la efectividad de las plegarias. Pero existe un factor común en nuestros tres casos, y este es fácil de analizar. Es el agua. La Comisión de Sanidad de Washington es una de las plantas más grandes de tratamiento de agua de los Estados Unidos. Realiza 500,000 controles por año para asegurar que el agua que beben 1.6 millones de habitantes del Distrito Federal sea saludable. Solicitamos a los técnicos que realizaran un control de Lourdes, de la cruzada del reverendo Jenkins y del agua bendita de Abadiânia. Supervisaron la presencia de bacterias, productos químicos y otras anomalías, y no encontraron nada más que agua común. Todas las muestras tomadas podían beberse sin problema y ninguna presentaba niveles de pH inusuales ni raras cantidades de hierro o zinc. En realidad, era absolutamente común. Pero Jacques Perrier, el obispo de Lourdes, dijo que no era sorprendente que el agua pareciera común. Se realizaron muchos análisis al agua, pero no arrojaron resultados fuera de lo común en la composición química. Cuando se le preguntó a Bernadette por su sanación, ella respondía que no era el agua la que actuaba como una especie de medicina, sino que la fe y las plegarias le daban una señal. Aparentemente no existe nada curativo en el agua, pero ¿qué sucede con la pasionaria? La farmacia Casa vende cápsulas de 200 miligramos de pasiflora alata, una de las 400 variedades de pasionaria. Se la conoce como sedante y en pequeñas dosis puede tener un efecto calmante, pero no es una cura milagrosa. La fe parece ser la droga que la medicina no puede suministrar y las personas están dispuestas a pagar por ella.
En los Estados Unidos, aquellos en busca de curas físicas y espirituales ayudan a financiar a 2.500 evangelistas de la radio y la televisión en operaciones anuales multimillonarias. Pero con esta cantidad de dinero en juego puede existir la explotación. Lee Anthony fundó la Fundación Trinity, un grupo de ayuda cristiano en Dallas. Él cree que los televangelistas deberían ser responsables por lo que ellos dicen al aire y dedicó estos últimos 20 años a investigar sus afirmaciones. Son grandes manipuladores y conocen la historia de la gente. Anthony sugiere que se trata tanto de sanación como de aumentar su estado financiero. Estas reuniones se concretan para aumentar el listado de miembros, para obtener datos, de modo que ellos tienen tu nombre y dirección y así obtienen tu dinero. Anthony y sus colaboradores vieron miles de cintas de programas de teleevangelistas para realizar su investigación y se dieron cuenta de qué forma el público queda atrapado en la excitación de la cruzada. Lo hace el poder de Dios en nombre del poderoso Jesús. Alabado sea el Señor. Cuando ellos asisten por primera vez a una de estas reuniones, ya han condicionado su criterio. Y luego tienen lugar una serie de efectos en los siguientes pasos. Incluso llegan a sufrir alucinaciones positivas y negativas. Es el poder de la mente humana. Quiero verlos agitar ambas manos a aquellos que hoy han recibido la bendición de Dios. Leroy Jenkins asegura que Dios le habla, de modo que él puede ayudar a aquellos que buscan respuestas. 53 personas de los presentes aquí tienen cáncer. 22 ya han sido operadas. 7 de ustedes han vuelto a tener síntomas, pero todos recibieron la unción de Dios. Y yo les aseguro que ningún cáncer tocará sus cuerpos. Y los que tienen cáncer dejarán este sitio sin enfermedad, y ni el demonio ni sus ángeles podrán poner sobre sus cuerpos lo que ustedes no permiten. ¿Están listos? ¿Estará Dios diciéndole a Leroy Jenkins quién tiene cáncer y quién necesita curarse? ¿O es que algunas personas solo necesitan creer que están curadas, ya sea por medio de un mensaje de Dios o por un proceso más natural? Dios les está otorgando un milagro sobrenatural. Quiero que tiendan sus manos aquí y digan: estoy curado por el poder de Dios en nombre de Jesús. Las personas necesitan creer y están desesperadas. Y aunque estén equivocadas, desean creer que están curadas. Ellas necesitan creer que el poder de Dios está con ellas. Esa creencia puede tener un beneficio físico real. Existen hormonas en el cerebro que pueden debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la posibilidad de combatir la enfermedad. Pero disminuyendo los niveles de estrés, se puede ayudar a que el sistema produzca las sustancias químicas que pueden curar. Esta reacción física puede ser un elemento importante en el fenómeno conocido como efecto placebo. La doctora Esther Sternberg publicó muchos trabajos sobre este tema. El efecto placebo es la creencia en la sanación, creer que algo curará al paciente. Puede tratarse de una píldora, una plegaria o cualquier otra cosa. El efecto placebo es muy poderoso. Se estima que alrededor de 30 a 90% del efecto de cualquier droga o tratamiento de cualquier tipo proviene del efecto placebo, dependiendo del tratamiento, del individuo o de la enfermedad. La fe en la posibilidad de curarse podría jugar un papel importante en el proceso de sanación. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer esto? Sí, lo creo. ¿Puedes creer lo que acaba de ocurrir? ¿No es sorprendente? ¿Podrá el efecto placebo ser responsable por aquello que las personas creen curas milagrosas? El efecto placebo no cura, especialmente en tipos de enfermedades como el cáncer. Podrá ayudar mucho junto con un buen tratamiento, pero cualquiera que está buscando este tipo de tratamientos deberá ser precavido. El poder de la sugestión es inmenso cuando se trata de sitios de sanación y puedes quedar impresionado con la música y con el carisma de los sanadores. Ellos crean el ambiente propicio para la sanación.
Las personas allí se sienten mejor, se distraen de sus dolores, se les estimula positivamente. Sus endorfinas producen un efecto que atenúa el dolor. El problema es que aquellas personas que desechan allí sus bastones, según nuestra investigación, deben volver a comprar otros nuevos o muletas. En Abadiaña, esta sala llena de muletas abandonadas parece indicar que las personas se han curado. ¿Pero es esta una evidencia de una intervención inexplicable o podría estar sucediendo algo no tan milagroso? Un viaje al centro de la escena puede ofrecernos la explicación a algunas de esas supuestas curas. El investigador de fenómenos paranormales Joe Nickell hace una visita a un prestidigitador de circo en la exhibición de un museo. Él desea averiguar qué explicación podría haber para las hazañas quirúrgicas de Joao. Pasen a ver al hombre herramienta, la maravilla anatómica. Él los asombrará, los divertirá y los confundirá. Señoras y señores, Swami Yomami. Nada mejor para cuando te pica la nuca. Esto solo puede ser probado en casa por magos o por aquellas personas que canalizan a cirujanos aburridos. En realidad es bastante simple y se basa en el principio que dice que la cavidad que vuelve, la cavidad de los senos, es bastante profunda y se acomodará a un destornillador o lo que tú tengas. No es tan aterrador como parece. He practicado esto por 10 años. Nunca tuve una herida ni un problema. Me he capacitado para hacerlo y cuando sabes lo que haces es simple. ¿Y qué sucede con otras hazañas quirúrgicas de Juan de Dios, como cortar la piel del diafragma o recortar el globo ocular? Lo que muchas personas no saben es que la parte blanca del ojo no tiene muchas terminaciones nerviosas. Puedes tocarla sin hacer daño. Si tomas un bisturí y lo ladeas, puedes tocarla directamente. ¿No hay demasiada sensibilidad allí? No, en absoluto. Y por supuesto, cualquiera que haya ido a consultar a un oculista sabe que existen gotas que si las colocas sobre el ojo lo adormecen. Raspar el ojo es fácil de realizar. Exactamente. Y con respecto al diafragma, allí hay un área de grasa y solo se corta la piel. No es un corte profundo. Lo peor de esto es que científicamente es inútil este proceso. No tiene efectos curativos. Así es. Joe Nickell fue a investigar a Joao cuando él vino a Atlanta en 2006. Es sorprendente cómo lo siguen las personas. Él parece atraer a la gente y anular su capacidad de discernir. Ellos quieren creer tan firmemente y él toma ventaja de eso y lo siguen como ovejas. Y yo creo que él es un ídolo en ese sentido. Nickell no cree en los milagros y tiene varias respuestas acerca de qué está sucediendo en los sitios de sanación. Algunas enfermedades como la esclerosis múltiple, algunos tipos de cáncer, a veces tienen una remisión por razones que no se conocen. Pero esto no significa que se trate de algún milagro o algo no científico. Las remisiones espontáneas del cáncer no son frecuentes, pero aún hasta una en 60,000 pueden explicar por qué alguien que visita un sanador o un templo podría parecer curado. También existe el diagnóstico equivocado. A veces los médicos dan un diagnóstico obvio debido a unos pocos síntomas que el paciente describe. Aún los mejores profesionales pueden dar un diagnóstico erróneo. El caso de Matthew Ireland podría tratarse de un diagnóstico equivocado. Luego de 2 años en Abadiaña, Matthew asegura que ya se curó por completo. Pero ¿existe el tumor aún? Matthew desea poner su fe a prueba, de modo que va a buscar sus imágenes por resonancia magnética originales y se dirige hacia la clínica. Una institución que Joao dirige le informó a Matthew que el tumor desaparecería. Durante unos días, él está tenso, esperando los resultados. Él y su novia están ansiosos por formar una familia, pero primero deben saber si Matthew ya no tiene cáncer. Luego de examinar las imágenes por resonancia magnética, los expertos concluyen que el tumor se achicó un 50%. Matthew atribuyó este resultado a su estadía en Brasil.
¿Se trata de un milagro? El tumor todavía está allí. Y antes de partir de los Estados Unidos, Matthew se sometió a un agresivo tratamiento de rayos. Su oncólogo cree que la disminución del tumor se debe a la radiación. Y tampoco descarta la posibilidad de que haya habido un error en el diagnóstico. Para Matthew, lo importante es que el cáncer está disminuyendo. Pero para cada cura en apariencia milagrosa, los especialistas aseguran que existen miles de personas que continúan sufriendo. Si las personas simplemente obtienen un poco de placebo del doctor siéntase bien, no habría ningún problema. ¿Quién se opondría a esto? Si esto fuese lo que sucede realmente. Pero cuando escuchamos que algunas personas se sienten mejor, debemos recordar que existen otras historias sin final feliz. La historia de William Vanden Kolk es uno de esos ejemplos. Él sufre de retinosquisis juvenil, una enfermedad que limita su visión periférica y su habilidad para ver de cerca. Aunque puede ver, su visión es muy limitada. Cuando William tenía 9 años, fue a la cruzada de un televangelista con un vecino, mientras Randy Melfrater, su tío y tutor, estaba trabajando. William vio a otras personas que pedían su sanación sobre el escenario y decidió subir allí. Yo me levanté y dije, ¿puedes curarme, por favor? Esas fueron mis palabras exactas. Su tío miró el programa una semana después y vio cuando Benny Hinn le contaba a la audiencia que William se había curado. El Señor me ha enviado esta noche para ayudarte. William es ciego, pero Dios abrió sus ojos esta noche. Y William puede ver. Él apenas podía ver. Fue muy duro porque yo no esperaba ver a William allí sobre el escenario, frente a todas esas personas llorando. Fue conmovedor. Aún hoy no puedo verlo sin emocionarme porque él era muy pequeño. ¿Puedes seguirme? Ven aquí, sígueme, pequeño. Parece un milagro, pero ¿realmente se curó? Yo tenía ese pensamiento sobre las cosas materiales. Es lo que tenía. En ese instante dije, oh, puedo ver bastante bien, pero no perfecto. Y luego cuando llegué a casa comencé a empeorar. Ahora en realidad no puedo ver bien. Luego de la cruzada, el sitio de internet del televangelista se refería a la experiencia de William como un ejemplo de un sorprendente milagro verdadero. Pero en realidad la vista de William no mejoró. Solo 2 semanas después estábamos sentados en el sillón. Yo le hice una pregunta y él me respondió, ¿aún sigues viendo mejor? ¿Ves mejor? Y William inclinó su cabeza hacia un lado y luego dijo, creo que Dios está tomándose un recreo. Eso fue muy duro. Desde entonces, William tiene lentes especiales que lo ayudan con su retinosquisis y se inscribió en un programa experimental del Instituto Nacional del Ojo que ofrece esperanzas acerca de una posible cura. Muchos evangelistas aseguran que los milagros son cuestión de fe. Pero Ollie Anthony de la Fundación Trinidad advierte que la promesa de una cura milagrosa puede tener consecuencias mortales. Hemos visto esto muchas veces. Las personas dejan de tomar sus medicinas y en muchos casos se mueren. Y creen que se debe a la falta de fe en las palabras del evangelista y no buscan atención médica. Este fue el caso de Mary Elizabeth Turk. En 1990, Mary vio al evangelista Robert Tilton en la televisión. Ella creía que él prometía milagros médicos a cambio de donaciones y le envió un gran número de cheques. Ella puso toda su fe en esta promesa y rechazó todo tratamiento médico. Cuando ella finalmente fue al hospital, era demasiado tarde para tratar su cáncer de colon y falleció a los pocos meses. Nosotros tratamos de contactar al reverendo Tilton para que haga unos comentarios, pero no respondió. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer esto? La fe de aquellos que creen en los milagros a menudo los incita a realizar su propio viaje espiritual. Se haya curado o no por milagro en Lourdes, Ana Santanielo ha dedicado su vida a ayudar a otros. Ella pasa sus días rezando por aquellos que necesitan ayuda. Me llaman de sitios que ustedes no pueden imaginar. Yo invoco a la Virgen y rezo por esas personas.
Pero hay un matiz irónico en la historia milagrosa de Bernadette que muchos preferirían olvidar. El agua de Lourdes no pudo salvar a Bernadette de una horrible muerte a causa de tuberculosis cuando tenía solo 35 años. Parecería que no hay forma de predecir quién se curará y quién no. Los críticos dicen que el criterio de fortalecer la fe o purificar el espíritu es cruel para aquellos que continúan sufriendo y los que mueren. Pero hasta que la ciencia médica resuelva los misterios de cómo el cuerpo humano se autocura, Peta Guy, Paul y los demás continúan esperando milagros. Yo creo en los milagros y creo que me sentiré mejor. Juan de Dios, el médium, me dice que mis síntomas van a desaparecer y que he sido muy paciente. ¿Que necesito tener aún más paciencia? ¿Seré uno de los afortunados? Eso espero. Les juro que si alguien dice que es un sanador, deben huir de él, porque ellos contaminan el misterio de Dios con la carne. Yo nunca he visto un milagro. El milagro se define como aquello que puede atribuirse a los agentes supernaturales. Y he investigado este tipo de cosas por más de 30 años y no encontré nada que traspasara las fronteras de la ciencia y la naturaleza. Finalmente, quizás las cifras hablan por ellas mismas. Entre los millones de peregrinos que visitaron Lourdes en el siglo pasado, solo 67 confirmaron la existencia de milagros. Pero a pesar de las probabilidades, los creyentes, movidos por la esperanza o la desesperación, continuarán buscando curas milagrosas.